explicar en los momentos que se necesiten. Si ustedes van a Hechos capítulo 18, verso 24 al 27, se van a dar cuenta de algo sorprendente. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, escuchen, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Y qué era lo que había pasado? Es que él, como era al ser un seguidor de Juan, él no tenía toda la información completa, todo el entendimiento completo acerca de quién era Cristo, ¿verdad? De quién había muerto y había resucitado de entre los muertos para dar salvación al hombre pecador. Y algo interesante que se ve es que ellos están muy atentos a escuchar a este hombre. Dicen que él era diligente y fervoroso, es decir, tenía una convicción de servir a Dios, pero estaba limitado porque no tenía todo el conocimiento, todo lo que realmente Dios quería para que lo pueda plasmar y lo pueda difundir a otros. Es ahí cuando Aquila y Priscila lo toman aparte. Ellos son muy cuidadosos, no le exponen quizás su desconocimiento delante de los demás. Posiblemente él los lleva a su casa, ellos los llevan a su casa. Eso no dice la Biblia, pero cuando acá habla, dice, le tomaron aparte. Algunos comentaristas creen en que lo llevaron y pasaron tiempo con él enseñándole. Y se dan cuenta, ahí están ellos dos como matrimonio, tanto el varón como la mujer, dispuestos a encaminarles, a darle lo que necesitaban, las herramientas que él necesitaba para ser más útil al Señor. Es ahí cuando dice acá en el verso 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Mira, lo que él necesitaba, Dios usó a Aquila y Priscila para brindárselo y para que sea de gran impacto para otros. Es decir, que Dios estaba usando este matrimonio para edificar a este varón. Y Dios quiere de la misma manera usar a cada uno de ustedes como matrimonio. Dios no quiere que nosotros pensemos que solo el pastor y su esposa, o solo los ancianos y sus esposas sean de impacto a cada uno de ustedes. Cuando ustedes nos comparten sus aciertos, nos ayudan a nosotros. Cuando yo comparto mis desaciertos, recuerdo que hace unas semanas atrás conversé con una pareja y yo le compartía mis desaciertos con ellos. Y eso me permitía también hacerles ver que yo soy tan débil como ellos, que yo no estoy un peldaño arriba de ellos, porque todos delante de Dios somos iguales. Tenemos responsabilidades, sí, pero delante de Dios todos estamos a la misma altura, no hay ninguno que esté por encima del otro. Entonces, ¿eso qué permite? Que la otra persona se abra de corazón. Pero si nosotros no somos abiertos, no somos dispuestos a escuchar un consejo, entonces para mí todo lo que yo hago está bien y cada cosa mala que haga quizás se va a justificar, lo voy a justificar porque no tengo la disposición de escuchar,
porque mi tendencia es aislarme y vivir como un ermitaño, ¿verdad? Como aquel que se aleja y no quiere que nadie más sepa cómo vives o qué situaciones son las que estás luchando. Algo que vemos aquí es que esta pareja, al estar en una íntima comunión con Dios, le permitió también tener intimidad entre ellos. Y eso les permitió servir juntos, tener esa misma perspectiva. No que uno estaba mirando lo terrenal y el otro lo celestial, sino que los dos entendían que la importancia era extender el reino de los cielos, era edificar a otro hermano que tal vez necesita ser edificado. Que todo lo que ellos recibieron de Pablo, ahora ellos lo estaban entregando a Apolos. Y entonces eso es lo que nosotros vemos en este matrimonio. En este matrimonio también vemos que ellos siguieron usando su casa para la preparación de discípulos y la adoración a Dios. Si ustedes van a Romanos 16, 3 al 6, por favor, pueden ir a Romanos 16, 3 al 6. Dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Ves algo hermoso que Pablo habla? No solo de Aquila y Priscila, sino de varios hermanos que él conocía, y él recuerda que Epéneto fue el primer fruto de Acaya. Él se acordaba que él era el primero que fue ganado para Cristo. Es decir, que tenía un grado de conocimiento de cada una de esas ovejas que Dios le había permitido ganar para el Señor, y estaba siendo agradecido. Pero aquí vemos a Priscila y Aquila, dice que Pablo habla mis colaboradores en Cristo Jesús. Qué hermoso que un pastor, un misionero pueda agarrar y reconocer a sus colaboradores, a alguien que van de la mano para extender el reino. Y aquí vemos el grado de importancia de estas iglesias en casa. En esa época es así como se extendía el reino de los cielos. Hoy, ¿por qué estamos tomando el deseo y la constancia de estar participando en las células? Porque esa es una iglesia en casa. Es como de esa manera se va ganando a más personas para el Señor. Y cuando tú y yo estamos dispuestos a ser colaboradores, el reino se va a seguir extendiendo. Nos vamos edificando unos a otros. Yo tengo el privilegio de poder servir junto a varios hermanos, entre ellos está Wilmer y Aide. Y realmente yo puedo decir que ellos son mis colaboradores. Yo no estoy a la altura de Pablo, hermanos. Sin embargo, para nosotros es de gran bendición ellos, porque quiero o no, hay veces pueden estar cansados, pueden estar saliendo del trabajo, hay veces igual a la hermana Aide, Marlene, y están enseñando en el club de niños, pero disponen su corazón para estar ahí presentes. Y por esa razón es que yo no podría hacer ese trabajo solo. Hoy, gracias al Señor, nuestro hermano Wilmer ya está enseñando en la célula también, porque esa es la idea. No que yo me perenice en una célula y que yo siga enseñando, sino que en algún momento alguien tiene que tomar esa responsabilidad también, y así se va extendiendo y así se puede abrir otra célula en otro lugar. De esa manera estamos cultivando amistades que nos edifican, que nos ayudan a seguir creciendo, a seguir mirando, no con ojos terrenales este mundo. Porque si nosotros miramos con ojos terrenales, simplemente nos vamos a desesperanzar con todas las cosas que pasan.
Sin embargo, si miramos con los ojos de Dios, vemos que personas llegan. El sábado, gracias a Dios, llegó Gustavo, un varón que es piurano, y estuvo con nosotros. Y hoy estuvo también acá entre nosotros. Y yo les animo a ustedes, no pierdan esa oportunidad de entablar conversación. Yo felicité hoy día a nuestro hermano, no lo veo por ahí, allá está, porque él se acercó a él y le dije, de verdad, le agradezco, hermano, por acercarse a él y por conversar, porque eso nos ayuda a entender que hay alguien que yo no conozco y que quiero conocer, ¿verdad? Porque la tendencia es a conversar entre nosotros. Tú quieres cultivar amistades, tienes que mostrarte amigo, porque si no, tú vas a seguir teniendo el mismo círculo de amigos. Me encanta cuando Dios me permite conversar con otras personas, cuando puedo aprender de otros hermanos mayores. El dueño de la casa de donde nosotros servimos la célula es un hermano que no es de esta iglesia. Sin embargo, él Dios puso en su corazón que esa casa sea el lugar donde vamos a tener la célula. Y él ayer nos estaba conversando, a mi esposa y a mí, me dijo, hermano, ustedes lo primero que tienen que hacer es cuiden su corazón, usted y su esposa. Un gran y hermoso consejo que seguro lo conocemos, pero que muchas veces los descuidamos. Pareja de matrimonio fue de gran impacto porque se preocupó en cuidar su corazón. Y Dios se encargó de que hoy, cuántas generaciones han pasado y sus nombres retumban y van a seguir retumbando en nuestro corazón para la gloria de Dios. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta que Dios lo siguió usando a Aquila y a Priscila, a pesar de que ocurrieron varias cosas, porque estuvieron en Corinto, después se fueron a Éfeso, pero en todo lugar donde estuvieron fueron de impacto. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos, a donde nosotros vayamos. Dios no sabe, Dios sabe a dónde nos llevará más adelante. Pero si nosotros impactamos nuestras vidas e impactamos a nuestras familias aquí, Dios también lo va a hacer en otro lugar. Pero si no somos de impacto aquí, con nuestra familia, con nuestros amigos, no va a suceder nada en otro lugar. Y vamos a ser muy ilusos en pensar que Dios nos va a usar en otro lugar. Porque si en lo poco no eres fiel, no te va a poner en lo mucho. Finalmente, lo que podemos ver es como dice en 1 Corintios capítulo 16, dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor, os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ahí Pablo nuevamente está hablando de Aquila y Priscila y dice, con la iglesia que está en su casa. Es decir, su casa fue un lugar de bendición. Por eso yo les animo, hermanos. Seguro hay mucho más que hacer, pero si tú no abres tu casa para la gloria del Señor, estás perdiendo una gran oportunidad. Si tú no estás participando en una célula, yo te animo a que lo hagas. Ahí nos podemos conocer, podemos conversar. Acá en los domingos nos queda chico el tiempo. Hay veces salimos y conversamos a las justas un rato afuera, pero en la célula tenemos ese tiempo. Antes de empezar, yo suelo preguntarles cómo están, cómo les ha ido en la semana, han tenido alguna situación difícil. Yo también abro mi corazón ahí. He llorado ahí con ellos. Me he avergonzado delante de ellos también. Y entonces eso va a permitir que nosotros estemos dispuestos a cultivar amistades edificantes. Como conclusiones pongo así esto.
La eficacia de ellos como pareja evidencia íntima comunión con Dios. Su hospitalidad abrió la puerta de la salvación para muchos. La pregunta, ¿estarías dispuesto que teniendo una intimidad con el Señor, abras la puerta de tu casa también y sea esa puerta de salvación para muchas personas? El hogar cristiano sigue siendo una de las mejores herramientas para difundir el evangelio y edificar hogares fuertes espiritualmente. También debemos tomar en cuenta que así como el hogar cristiano sigue siendo una de las mejores herramientas, es la mejor herramienta del diablo que quiere destruir. Yo les digo así porque hoy, para enseñar hoy acá, también ocurrió algo en mi casa y no quería estar presente acá. Pero sabía que yo tenía una responsabilidad delante de ustedes y delante de Dios y podía eludir, podía decir, sí, pastor, no lo voy a hacer. Sí, lo podía hacer. Pero dije, no, yo, Señor, quiero decirles a ellos que yo me quiero avergonzar delante de ellos, que lucho con mi orgullo y que cuando en esos momentos el diablo quiere ganarme, Dios me ayuda y me hace que me ponga de rodillas y me ponga a llorar y le diga, Señor, perdóname. Porque yo quiero ser de impacto no por lo que puedan hablar tan bien de mí, sino porque aún estoy dispuesto a humillarme delante de mis hermanos. Y que necesito de las mismas oraciones que cada uno de ustedes. Hoy yo puedo compartir mis desaciertos con ustedes, otro día ustedes a mí. Y yo no voy a tener palabras duras para decirle por qué ustedes están así. Porque hermanos, tendemos a desenfocarnos. Y el diablo busca destruir tu matrimonio, busca destruir mi matrimonio. Porque si no es herramienta útil para Dios, va a ser una herramienta útil para Satanás. Finalmente vemos aquí a varias parejas. Zacarías e Elizabeth se sometieron a la voluntad del Señor, aunque le costó, ¿verdad? A Zacarías, porque su duda hizo que él se quede mudo, pero después se reconcilió. ¿Ves? Hombres de carne y hueso como nosotros. José y María, un ejemplo de verdad en que ellos mostraron el amor a través de acciones. Aun cuando él sabía que ella había quedado encinta y no era de él, él dice que no quería difamarla. Mostró el amor a a María con su acción. Boaz y Ruth estuvieron dispuestos a escuchar los consejos de su anciana suegra Noemí. Y Dios la bendijo tremendamente a esta mujer, con un varón como vos. Tomemos en cuenta finalmente que la gente poco amistosa, es lo que dice la Biblia en Proverbios 18:1, dice, la gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común. En otra versión, Biblia, lenguaje actual, traducción en lenguaje actual, dice, el egoísta solo busca su interés y se opone a todo buen consejo. Es decir, si nosotros somos egoístas, vamos a resistir cualquier consejo que venga de otro matrimonio, de otra pareja, de otro hermano, de otra hermana. Pero en ese mismo capítulo hay otro verso que sí nos ayuda tremendamente. Algunas amistades se rompen fácilmente, pero hay amigos más fieles que un hermano. Dice, hay amigos más fieles que un hermano. Y entonces nos damos cuenta que estar en una iglesia nos da el privilegio, Dios, de poder edificarnos entre nosotros, de poder compartir nuestros desaciertos y nuestros aciertos y poder unirnos para orar juntos, para acordarnos de cada uno. Porque Pablo, si hay algo que nos enseña es que él tenía un carácter
extraordinario para acordarse de cada uno de ellos. Y para que tú te acuerdes de todos, es que tienes que estar orando. Porque si tú no te acuerdas los nombres de alguien es porque no solemos orar por ellos, ¿verdad? Sin embargo, Pablo recordaba aún a esa primera persona, Epéneto, quien había sido ganado para el Señor. Entonces, finalmente puedo decir, cultivemos amistades edificantes primero, teniendo un corazón que esté dispuesto a ser edificado por la palabra de Dios. Reconozcamos que somos débiles, sí, pero que en medio de todo la gracia del Señor sobrepasa a nuestro propio entendimiento y que el Señor nos ayude mutuamente a amarnos unos a otros. Eso es lo que vemos en Aquila y Priscila. Intimidad con Dios, intimidad entre ellos, amor al prójimo y dispuesto a servir a sus hermanos. Porque cuando tú tienes esa intimidad vertical con Dios, te va a permitir tener una intimidad no solamente con tu esposa, sino con todos los demás. Y vas a hacer de impacto no solo a incrédulos, sino también y sobre todo a los hermanos en la fe. Y van a seguir creciendo. Así que yo les agradezco por este tiempo y voy a